Hace unos meses atrás empezamos este tema de qué pasó con los 12 apóstoles, qué sucedió con ellos. Hemos leído en el Evangelio acerca de algunos de ellos, tenemos datos de algunos de ellos, no hay datos de todos. Sin embargo, hay documentos históricos, hay tradiciones y hay otras cosas donde podemos nutrirnos un poco para entender qué sucedió con cada uno de ellos. Y gracias a Dios se ha recopilado suficiente información como para tener una claridad de qué pasó. Leemos un poco acerca de algunos. El Evangelio no es amplio en cuanto a todos, es más, la mayoría de los apóstoles se pierden en el Evangelio. Y quizás el documento histórico más relevante que tenemos para entender un poco la vida de los apóstoles es el libro de los Hechos, y de ahí podemos extraer algunas de las enseñanzas, pero la tradición, como decía, y algunos otros documentos, especialmente los historiadores, nos ayudan mucho para entender qué sucedió con ellos. Entonces empezamos este estudio hace unos meses atrás, tuvimos que pararlo porque yo salía del país y entonces decidimos que el pastor Echeverría terminaba el año dando el tema de los salmos, y a partir de ahora arrancamos de nuevo el tema. Solo vimos la introducción, que constó de dos enseñanzas, creo 2 o 3 enseñanzas de introducción sobre los apóstoles, y luego vimos a Pedro, que fue el primero de los apóstoles que vimos, todo lo que vivió, todo lo que pasó Pedro y cómo terminó sus últimos días. Recordamos que Pedro terminó sus últimos días crucificado, y pidió por favor ser crucificado viendo hacia abajo y no hacia arriba, porque no se creía merecedor de morir de la misma forma que murió el maestro. Luego de Pedro vimos a Andrés, su hermano. Recordemos que hay 2 grupos de hermanos, por lo menos allí bien identificados, Pedro y Andrés, y ahora lo que vamos a estudiar de Jacobo y Juan, que son los dos par de hermanos que están allí en el círculo de discípulos de Jesús. Y vimos a Andrés, que también vimos algunas características, poca información realmente en la palabra acerca de Andrés, pero la historia también nos regaló algunos eventos de la vida de Andrés, y terminó también crucificado, solamente que en un tipo de cruz X y no en la cruz tradicional que nosotros conocemos. Y hoy vamos a entrar, si Dios lo permite, a aprender un poco acerca de Jacobo, y hemos llamado a Jacobo el apóstol de la pasión. Pero permítame hacer una oración. Soberano Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Permite que podamos, Señor, revisar el tema de la vida de Jacobo y aprender de este personaje, uno de tus discípulos, uno de tus seguidores, un hombre apasionado por ti. Y permite, Dios, que la vida de Jacobo también pueda inspirarnos, no solamente a nosotros, sino a todas aquellas personas que hoy nos ven y nos escuchan a través de la web, Señor, a quienes enviamos una palabra de bendición también, Señor. Tú conoces los diferentes lugares en donde nos escuchan y las diferentes personas. Y por favor, Señor, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para poder aprender lo que tú nos vas a enseñar a través de este vaso que has decidido utilizar esta noche. Gracias, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarles, es poco usual y sé que por el auditorio se hace un poco difícil. Estamos trabajando con el equipo de producción en hacer un segundo set acá en la iglesia para hacer el estudio bíblico. En algún momento lo trasladaremos a la parte de atrás cuando esté terminado el auditorio de allá. Pero vamos a hacer un segundo set para hacerlo en una parte más pequeña y estar más concentrados y no tan dispersos en diferentes lugares. Porque también la idea de este estudio no es solamente que ustedes reciban una clase magistral, sino que también tengan la posibilidad de preguntar. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, que ustedes tengan esa posibilidad de evacuar la pregunta, de evacuar la duda que tengan. Y en este momento lo tenemos, tenemos un micrófono preparado para ello, pero sé que por estar el auditorio tan amplio se nos hace un poco difícil a veces la participación, pero les digo para que lo tengan presente. Si en algún momento hay alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, levante la mano y con muchísimo gusto vamos a tratar de evacuar aquella duda. Bien, el libro de los Hechos en el capítulo 12 nos dice
y allí arrancamos la vida de Jacobo. Nos dice, ¿qué pasó con Jacobo? Libro de los Hechos, capítulo 12, versos 1 y 2 dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Jacobo fue el discípulo o el primero de este círculo íntimo de Jesús que fue muerto a espada a través de la orden que dio Herodes, queriendo congraciarse con los suyos y queriendo de alguna manera, entendemos, influenciado por el enemigo, queriendo destruir la iglesia de Cristo. Pero ya teníamos aquella referencia del apóstol Pablo que nos decía que nada podría contra la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, esta es la primera referencia que tenemos acerca de Jacobo en el libro de los Hechos. De los tres discípulos en el círculo íntimo de Jesús, Jacobo es el que nos resulta menos familiar. El relato bíblico prácticamente carece de detalles explícitos sobre la vida de Jacobo y sobre el carácter de Jacobo. En los evangelios nunca aparece como un personaje solo, es decir, nunca se habla de Jacobo solo como si se habla de Pedro, sino que se habla de Jacobo presentado en pareja con su hermano y con su hermano Juan. A pesar de que Jacobo era mayor que Juan, Juan es más famoso que Jacobo. Pero siempre en el evangelio vamos a encontrar que dice Jacobo y Juan, eran los hijos de Zebedeo. El relativo silencio de Jacobo es irónico porque desde una perspectiva humana, él debería de ser la persona que dominaba el grupo. Entre Jacobo y Juan, decía, Jacobo es el mayor, y esto indudablemente es una buena razón para que él tuviera una participación más activa que su hermano en el grupo de los discípulos y aún en el grupo íntimo de Jesús. Entre los dos grupos de hermanos, en la familia de Pedro y la familia de Jacobo, Pedro y Andrés tenían una relevancia que los vimos ya en los estudios anteriores, y Jacobo y Juan también la tuvieron. Sin embargo, pareciera que Juan se llevó los méritos siendo el hermano menor. Jacobo y Juan simplemente fueron conocidos como los hijos de Zebedeo. Hay referencias en Mateo capítulo 20, en Marcos capítulo 10, en Lucas capítulo 5 y en Juan capítulo 21, que nos hace suponer que Zebedeo era un hombre de cierto estatus, un hombre de cierta importancia. Es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero o a su linaje familiar, o quizás las dos cosas. Es decir, Zebedeo pudo haber sido un gran empresario y pudo haber sido también una persona que tuviera cierta influencia en los ambientes religiosos de aquella época. Aparentemente era un hombre con recursos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si usted va al libro de Marcos, el capítulo 1 y verso 20, dice, enseguida los llamó, está hablando de Jacobo y Juan, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esto nos enseña, o quiere decir, que si él estaba en la barca con un grupo de jornaleros, de empleados de él, es porque tenía una compañía montada de pesca, probablemente más grande y probablemente mejor que la compañía que tenía Pedro y su hermano Andrés. Y la familia entera de Zebedeo pareciera que tenía suficiente estatus, ya que el apóstol Juan, en otra referencia encontramos que era conocido del sumo sacerdote, y por eso fue que pudo conseguir que, recuerdan, la noche de la crucifixión o la noche antes de la crucifixión, Juan podía entrar al patio del sumo sacerdote, y logró que Pedro también entrara al patio del sumo sacerdote. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 15 y 16, donde nos narra el incidente. Dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ustedes recuerdan, en algún momento les hablé que Juan se menciona a sí mismo como el discípulo amado, o se menciona a sí mismo en el libro, en el Evangelio de Juan, como otro discípulo. Está hablando de él mismo, eran él y Pedro. Dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta.
El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Entonces, allí vemos la influencia que este discípulo tenía con Jesús, con el sumo sacerdote, perdón. Hay alguna evidencia en los escritos de la iglesia primitiva de que Zebedeo era un levita y estaba estrechamente relacionado con la familia del sumo sacerdote. Cualquiera que haya sido la razón para la prominencia de Zebedeo, la escritura deja claro que era un hombre de importancia, que era un hombre con reputación, que tenía, la familia estaba emparentada de alguna manera con el sacerdocio y eso le permitía o le daba cierto estatus. Y vamos a ver, cuando veamos la vida un poquito más la vida de Jacobo, vamos a ver que ese estatus religioso que Jacobo y Juan tenían, que les permitía tener cierta accesibilidad a algunos círculos religiosos, les creyeron ellos en algún momento que eso les daba como cierta posibilidad de ser reconocidos entre los discípulos como un rango superior a los demás discípulos. Es parte de esto. Jacobo, como el hermano mayor de tan prominente familia, debió haber sentido que él tenía todo el derecho de considerarse el principal de los apóstoles. Y es probable que eso haya sido una de las razones principales para que hubiera tantas disputas sobre quién sería el mayor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y verso 24, nos registra un incidente que creemos que no fue aislado. Creemos que hubo varios incidentes de este tipo y hay otros pasajes del Evangelio que no lo cuentan. Dice Lucas 22-24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Ve, aún entre los discípulos, entre el círculo de discípulos de Jesús, ellos tenían sus roces, tenían sus pleitos, pensando quién de nosotros será el más importante de los discípulos. Yo me imagino que Pedro tenía un lugar, que lo hemos visto, era el principal de los discípulos y se ganó ese lugar con el ímpetu, con la forma de ser. Andrés era una persona un poquito más callada, era como más retraído. Él decía, cuando hablé acerca de Andrés, que Andrés es el típico segundo lugar y que está feliz con ser el segundo lugar. Andrés nunca pensó, nunca deseó, nunca quiso ser el primer lugar. Él le cedió el lugar a Pedro y él estaba contento con el segundo lugar. Pero al parecer Jacobo no estaba tan contento con el hecho de ser el segundo o el tercero y también quería ser de alguna manera el primero. En realidad Jacobo nunca tomó el primer lugar entre los apóstoles, excepto porque fue el primero en ser martirizado de ellos. Fue el primero en morir como mártir dentro del círculo de apóstoles. Jacobo fue una figura más importante de lo que podríamos imaginar, basados en lo poco que sabemos de él. En las dos listas de los apóstoles su nombre aparece inmediatamente detrás del de Pedro. Si usted lee las listas, por ejemplo Marcos capítulo 3, versos del 16 al 19, es una de las listas, dice Marcos, estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, cuando uno ve esta lista, es una buena razón para creer que Jacobo de alguna manera fue un líder fuerte y probablemente el segundo en influencia después del apóstol Pedro. Por supuesto, Jacobo también fue una figura prominente en el círculo íntimo de los tres. Eran Pedro, Juan y Jacobo, y fueron los únicos a quienes Jesús le permitió que le acompañaran. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5 registra la resurrección a la hija de Jairo, y quienes acompañaron a Jesús en ese evento fueron Juan, Pedro y Jacobo. Era el círculo íntimo de Jesús, los tres más cercanos de Jesús. Y hay que notar que aun cuando Juan tuvo más relevancia en algunos casos, Jacobo tenía un lugar importante. Y cuando yo hablaba acerca de Pedro y de Andrés, que eran los otros dos hermanos, Andrés, como lo dije, no tenía relevancia, no perteneció al círculo íntimo de Jesús. Fue solamente Pedro, Jacobo y Juan quienes
participaron en ese círculo íntimo. Más adelante, Mateo capítulo 17 nos habla de este mismo grupo de 3 que fueron testigos de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Eran los 3 que estaban allí cuando Jesús se transfiguró y aparecieron aquellos 2 personajes, ¿recuerdan? Elías y Moisés. Jacobo estuvo entre los 4 discípulos que privadamente hicieron preguntas a Jesús en el monte de los olivos. Esto lo cuenta o lo narra Marcos en el capítulo 13. Y también aparece incluido de nuevo con Juan y con Pedro cuando el Señor los urgió a estos 3 a orar privadamente en Getsemaní. Recuerdan, acompañaron a Jesús a orar, ¿y qué hicieron ellos? Oraron intensamente, se tiraron de rodillas y clamaron durante toda la noche. No, se quedaron dormidos los 3 y Jesús los urgió a orar. No pudieron aguantar ni una hora, dice Jesús. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan y ahí estaba Pedro. Así que como miembro de este pequeño o íntimo grupo de Jesús, tuvo el privilegio de observar de primera mano el poder de Jesús, verlo resucitar a los muertos. Él vio la gloria cuando Jesús se transfiguró, vio la soberanía de Cristo en la forma en que le reveló el futuro en el monte de los olivos, vio la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní, y todos estos acontecimientos tienen que haber fortalecido inmensamente la fe de Jacobo y haberlo preparado para el sufrimiento y para el martirio que él tendría que enfrentar. Porque aunque no tenemos grandes referencias de saber cómo fue, sabemos que él no se opuso, no huyó, no se escondió cuando fue tomado por Herodes y fue muerto a espada. Si hay una palabra clave que se puede aplicar a la vida del apóstol Jacobo, esta es la palabra pasión. De lo poco que sabemos de él, es obvio que fue un hombre de un tremendo fervor, de una tremenda intensidad. De hecho, Jesús dijo a Jacobo y a Juan, o les dio a ellos un sobrenombre, los llamó los Boanerges, y quiere decir los hijos del trueno. Y justamente esto define la personalidad de ellos. Cuando usted le hablan de un trueno, ¿a qué le recuerda? A un sonido estridente, algo fuerte, algo que cuando cae puede hacer añicos cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, si yo digo que alguien es una persona como un trueno, estoy diciendo que es alguien que tiene un carácter bastante fuerte, ¿verdad? Jacobo era celoso, era apasionado, era ferviente, y justamente cuando uno lee lo que se habla acerca de Jacobo, nos resulta o nos recuerda a un personaje del Antiguo Testamento que se llamó Jehú. Si hemos leído o si han leído en algún momento la historia de Jehú, aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes y verso 20, dice, se nos informa, dice, el centinela informó de nuevo, ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Recuerden que yo uso la Nueva Versión Internacional. Lo hace como un loco. ¿Qué quiere decir? Que Jehú era un atarantado. Si hubiera tenido un carro, lo tendría de carreras, y lo tendría con roncador y lo tendría con todas las extras para andar haciendo loco en la calle. Dice que el carro lo manejaba como un loco. Este mismo fue el que dijo, vengan conmigo y verán mi celo por Jehová, en el verso 26 del segundo libro de Reyes capítulo 9. Entonces aniquiló la casa de Acab, limpió la tierra de la adoración a Baal, pero la pasión de Jehú fue una pasión descontrolada y su celo por Dios se vio manchado con el egoísmo, con la ambición humana y con muchas crueldades sangrientas. La escritura dice en segundo libro de Reyes capítulo 10 verso 31, sin embargo Jehú no cumplió con todo el corazón de la ley del Señor Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados que con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. El celo del apóstol Jacobo se podría comparar con el celo de Jehú, mezclado o una mezcla de ambición, de tendencias sanguinarias, aunque
en el caso de Jacobo probablemente un poquito más leves, y tal vez haya estado cayendo también igualmente por el camino de la ruina cuando Jesús se encontró con él, pero por la gracia de Dios fue transformado en un hombre de Dios. Creo que cuando uno ve esta parte de la historia de Jacobo, algunos de nosotros nos identificamos con él. Es decir, si Cristo no hubiera venido a nuestra vida, si el Señor no nos hubiera rescatado, si Dios no hubiera tomado control de nosotros, muchos de nosotros nos hubiéramos perdido. Cuando he contado parte de mi testimonio, a la edad de 17 años yo tomaba todos los días, todos, absolutamente todos los días. Y la última vez tenía un carrillo que les he contado que le llamaban el Challenger, porque en cualquier momento explotaba. Había explotado el Challenger en aquella época y entonces estaba muy de moda y al carro mío le decían el Challenger. Eran unas explosiones terribles y uno no sabía si un momento se desarmaba. Y me acuerdo que esa última semana, a la edad de 17 años, yo andaba manejando, imagínense, yo empecé a manejar a los 12 años, sin licencia, manejé muchos años. La vieja criatura, ¿va? Todo hecho nuevo. Pero en esa semana, esa última semana, yo dejé el carro botado allá por la maternidad Carit y anduve toda la semana de bar en bar pidiendo tragos porque se me acabó la plata. Imagínense dónde hubiera terminado yo si a la edad de 17 años era así. A menos que Cristo viniera y me rescatara como lo hizo, ¿a dónde hubiera terminado? Bueno, creo que lo que Dios hizo con Jacobo es lo que ha hecho con muchos de nosotros. El rescatarnos del mundo, rescatarnos de la vieja forma de vivir, de la vieja forma de actuar, para traernos a su reino y hacer algo productivo de cada uno de nosotros. Y esto es algo que tenemos que agradecer a Dios siempre, porque Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Marcos, que registra que Jesús llamó a Jacobo y a Juan como hijos del trueno, inclusive da ese dato en su lista de los 12, mencionándolo en la misma forma que señala que Simón fue llamado Pedro. ¿Recuerdan cuando les hablé de Pedro y les hablé de algunos, los que estuvieron presentes? Quiero decirles que tanto el tema de Pedro como el tema de Andrés como la introducción están grabados, para que la idea es que si usted no quiere perderse toda la serie completa y quiere montarse en toda la serie, puede pedir a la oficina de la iglesia las grabaciones anteriores y podrá escucharlas y tener ya el panorama completo de lo que hemos venido enseñando acerca de qué pasó con los 12 apóstoles. Ese es un paréntesis. Pero cuando hablaba acerca de Pedro, les contaba que Jesús le dio el nombre de Pedro. Tú eres Cefas, yo te voy a llamar Pedro. Pero era como que Jesús, cada vez que le llamaba Pedro, le decía Pedro en el momento en que se había jalado una torta. Y entonces era como reprenderlo. Creo que fue lo mismo que pasó con los hermanos del trueno, con los hijos del trueno, que no sabemos con qué frecuencia Jesús los llamó con ese sobrenombre, a Jacobo y a Juan, pero la mención que hace Marcos es la única que aparece en toda la escritura, a diferencia del nombre de Pedro, con el que obviamente parecía querer infundirle valor y moldear su carácter hasta que fuera firme como una roca. Boanerges parece haber sido dado a los hijos de Zebedeo para reprenderlos cuando estos dejaban que sus fervientes temperamentos naturales se les fueran de la mano. Quizás el Señor lo usó para lograr inclusive un efecto de humor a la hora de reprenderlos. A veces tenemos la idea de que Jesús era un personaje muy serio, que Jesús no se reía, que Jesús era siempre con una cara larga, y no, yo creo que Jesús, hay muchas escenas en los evangelios, muchas escenas que nos hablan de que Jesús era una persona muy coloquial, una persona muy abierta, una persona que se comunicaba fácilmente, y es fácil de verlo con una razón. Si ustedes ven que la Biblia nos habla de que los niños buscaban a Jesús. Vea, un niño no busca a alguien con cara larga. Los niños tienen esa sensibilidad. Cuando ellos ven a alguien que les parece simpático, lo buscan, lo siguen, les atrae. Pero ponga a alguien con cara larga y el niño no se le acerca. Y a Jesús lo buscaban los niños. En algún momento los discípulos quisieron quitar los niños y Él dijo: déjenlos que vengan a mí, porque hay que ser como ellos para entrar al reino de los cielos. Así que yo creo que Jesús era un personaje muy simpático, y en algunos momentos incluso hasta podía darse la posibilidad de vacilar un poco con sus discípulos. Y probablemente este título de hijos del trueno
haya sido una parte humorística para reprenderlos amorosamente delante de los otros apóstoles. Lo poco que sabemos acerca de Jacobo nos subraya el hecho de que tenía una disposición apasionada. Mientras Andrés, por ejemplo, traía, y fue la característica que vimos de Andrés cuando hablamos de él, mientras Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, ¿qué era el anhelo o el deseo ferviente de Jacobo? Hacer llover fuego del cielo para consumir a los que no querían el evangelio. Ese era Jacobo. Él quería quemarlos vivos a todos porque no querían entrar. Y probablemente el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y que ese martirio fuera ejecutado nada más que por Herodes, sugiere que Jacobo no era un hombre pasivo, un hombre sutil, sino más bien alguien con un estilo de vida que disfrutaba las cosas, que lo hacía creerse rápidamente en lo que estaba haciendo y crear enemigos, incluso a muerte, como el caso de Herodes. Porque ¿por qué Herodes no tomó a Pedro, que era el cabecilla? Tenía la idea de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿por qué no tomó a Juan? Yo pienso en Juan, y no sé si será la misma idea que ustedes tienen que yo. Cuando yo pienso en Juan, ¿en qué pienso? Yo pienso en alguien muy tranquilo, muy suave, muy pausado, alguien muy amoroso. Es el apóstol del amor. Pero Jacobo, su hermano, era totalmente diferente. Era el del espíritu ese fuerte, peleador, luchador, apasionado. En el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad del trueno. Elías tenía esa clase de carácter. Es posible que Elías haya constituido un modelo para Jacobo cuando quería que descendiera fuego del cielo, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Nehemías era igualmente apasionado. Usted lee Nehemías capítulo 13, verso 25, y dice que tenía un carácter apasionado. Juan el Bautista también tenía un fuerte temperamento. Juan el Bautista no se andaba, como decimos, con pelos en la lengua para decirle la verdad a quien tenía que decírsela, y enfrentó a los fariseos y les dijo la verdad. Aparentemente Jacobo estaba hecho de la misma fibra. Era un hombre franco, nervioso, impaciente con los malvados. No hay nada inherentemente malo en el fervor de una persona que tiene celo por lo que está haciendo. Recuerde que el propio Jesús hizo un azote y limpió el templo cuando vio que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Es decir, la palabra, el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. Pero el airarnos, y cuando se hace por la pasión, cuando la pasión genera ese descontento con lo que está pasando, siempre y cuando no se rompan los límites, tampoco es que se convierta en un pecado. Es decir, no estoy dándole licencia, no digo, ahora vaya, pégale 4 gritos a quien sea, no. Pero la pasión, cuando está bien enfocada, cuando está bien cercada, podría ser un elemento muy importante. Los discípulos conocieron esta parte de Jesús y conocieron que el salmista había dicho, el celo por la casa del Señor me consume. Jesús no pudo soportar llegar a la casa del Señor y ver que se había convertido en una cueva de ladrones, que todo se había convertido en un negocio. Jacobo sabía muy bien lo que era sentirse consumido por el celo del Señor. Probablemente mucho de lo que vio hacer a Jesús contribuyó a aumentar ese celo. Por ejemplo, cuando el Señor censuró a los líderes judíos, ¿recuerdan cómo hablaba Jesús a los fariseos? Y yo creo que Jesús no les decía, vea fariseos, ustedes están mal. Yo no me imagino a Jesús así, camada de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús era duro, era fuerte y era apasionado con lo que hacía. Y a los líderes religiosos que vivían en una esfera totalmente diferente a lo que es el evangelio, les habló fuerte, les habló duro y les dijo la verdad en la cara. Y probablemente yo creo que Jacobo tomó mucho de allí. Por ejemplo, cuando maldijo la ciudad de Corazín y de Betsaida, o cuando confrontó y destruyó los poderes demoníacos. El celo es una virtud cuando es verdaderamente un celo por la justicia, por lo bueno, por lo correcto. Es una virtud. Pero a veces el celo es menos que justo. El celo sin el conocimiento podría ser mortal. El apóstol Pablo expresó un pensamiento sobre esto en el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, los versos del 1 al 4, y Pablo lo describe de esta manera. Hermanos,
El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Pablo dice, sí, es cierto, yo también fui fariseo, yo también fui religioso. Ellos tienen celo por Dios, pero ese celo no está basado en el conocimiento. Desconocen al que verdaderamente deberían de conocer. Y por no conocerlo a Él, entonces su celo los lleva a hacer cosas incorrectas. Vea, hay un celo que te lleva a hacer cosas buenas, pero hay un celo que te puede llevar a hacer cosas malas. Entonces el celo sin sabiduría es peligroso. Una persona que se crea muy celosa de las cosas de Dios, muchas veces se vuelve muy religioso y empieza a condenar a todo el mundo en lugar de atraer. Lo que hace es sacar, es empujar a gente que se vaya. He conocido personas a través de los años, yo tengo ya más de 30 años de servirle a Dios, y he conocido en diferentes etapas del ministerio a personas que dicen, es que pastor, yo no puedo soportar eso. Y entonces andan volándole látigo a todo el mundo y andan hablando y diciendo y no se miden para decirle nada a alguien. Y yo no creo que esa sea la forma correcta de hacerlo. Yo estoy de acuerdo en no ser livianos, estoy de acuerdo en poner las cosas en el orden correcto, pero creo que todas las cosas deben hacerse y decirse en amor. Entonces hay un celo que sin sabiduría es peligroso, y el celo mezclado con la insensibilidad a menudo también es muy cruel. Cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, puede ser un arma mortal. Y a veces Jacobo tendía a dejar que ese celo dañino lo llegara a controlar. Hay dos incidentes en particular que ilustran este punto. Uno es el episodio cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo, que les hablé antes. El otro es cuando Jacobo y Juan le piden a su madre que por favor ella intervenga con Jesús, porque parece que había un lazo familiar por allí también, para conseguir nada más que el estar uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de Jesús. Un simple pedido, no muy ostentoso, uno a la derecha y el otro a la izquierda y nada más. Ok, veamos de estos dos elementos, no vamos a ver por cuestión de tiempo los dos, pero quiero que veamos el fuego del cielo. Lucas capítulo 9, los versos que van desde el 51 hasta el 56, Lucas nos ofrece el vislumbre de que Jacobo y Juan, ¿por qué se ganaron el título de hijos del trueno? Jesús se estaba preparando para pasar por Samaria, se dirigía a la ciudad de Jerusalén, iba a celebrar la Pascua final, que él sabía que culminaría con su muerte, sepultura y resurrección. Y Lucas contó este incidente sumamente importante en la vida de Jesús y de sus discípulos. En el capítulo 9 dice Lucas, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Es un hecho significativo que Jesús decidiera pasar por Samaria. Aun cuando la ruta más corta de Galilea hasta Jerusalén era a través de Samaria, la mayoría de los judíos no pasaría por Samaria. Ellos preferían hacer una ruta, un camino mucho más largo, que les obligaba a viajar muchos más kilómetros extra, pasando por el desierto árido, por la parte de Perea, cruzar 2 veces el río Jordán, solamente con la intención de evitarse el paso por Samaria. Es decir, ellos hicieron lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pudiendo cruzarlo en una semana, lo cruzaron en 40 años. Ellos preferían cruzar los 40 años que pasar
por Samaria, porque ellos odiaban a los samaritanos y el odio era recíproco de unos para con los otros. Los samaritanos eran una raza mixta que descendía de los israelitas del reino del norte. Cuando Israel fue conquistado por los asirios, los más influyentes y destacados de las tribus fueron llevados a Asiria en cautividad. La tierra fue repoblada con paganos extranjeros leales al rey de Asiria. Esto aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y los israelitas pobres que quedaron en la zona se mezclaron casándose con aquellos paganos. Y de allí lo que se les llama mestizos, de allí nace esta raza de samaritanos. Desde el principio los paganos incluso no prosperaron porque no temían al Señor. Así que el rey de Asiria mandó de vuelta a uno de los sacerdotes que había llevado cautivo para que enseñara a la gente a temer al Señor. Segunda de Reyes 17:28. El resultado fue que la religión judía se convirtió en una mezcla de elementos entre la verdad y el paganismo. Es decir, como el pueblo ya estaba mezclado con gente pagana que adoraban a dioses paganos y gente judíos que habían quedado, que adoraban a Dios, al único Dios, entonces se hizo una mezcla. En el versículo 33 del capítulo 17 de Segunda Reyes dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, decían creer en Dios, pero a la vez tenían otros dioses a quienes acudían. Seguían diciendo que adoraban a Jehová como Dios y aparentemente aceptaban el Pentateuco como escritura, pero fundaron su propio sacerdocio, construyeron su propio templo e idearon su propio sistema sacrificial hecho a su propia hechura y a su propia conveniencia. Es decir, hicieron su propia religión. Tomaron una mezcla de todo y hicieron su propia religión. Y esto era lo que los israelitas no lograban soportar, no lograban entender. En resumen, hicieron una religión basada en tradiciones paganas. La religión de los samaritanos es un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando la autoridad de la escritura es sometida a la tradición humana. Cuando tomamos la escritura y decimos, sí, la escritura vale, pero hay algo más que es la tradición y tenemos que tomar la tradición y tomar la escritura. Digamos, yo he usado tradición, he usado otros escritos para saber qué sucedió de acuerdo a la historia, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los historiadores, qué sucedió con los apóstoles. Pero la autoridad, la base de la autoridad de todas las cosas sigue siendo la palabra de Dios. Y la única que nos da la verdad, y sacamos todo lo que podemos extractar de la palabra de Dios, pero en el resto de las cosas tenemos información, pero la verdad está en la palabra de Dios. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la mezclo con la tradición, entonces estoy creando una religión pagana. Y esto es el peligro que nosotros tenemos que tomar. Hoy en día, en el siglo en que nosotros vivimos, vemos que hay iglesias, incluso iglesias llamadas iglesias cristianas, que ya no predican la palabra de Dios. Hay púlpitos donde lo que se habla es de nueva era, de filosofías, de razonamientos humanos, de psicología. Y yo no estoy en contra de ninguna de estas ramas del conocimiento, pero el púlpito es para exponer la palabra de Dios, no los pensamientos filosóficos de los hombres, ni los pensamientos o razonamientos psicológicos de las personas. Yo uso la psicología para ciertas cosas, pero la base seguirá siendo y tiene que ser la bendita y santa palabra de Dios. Es decir, que si Freud dice una cosa y la Biblia dice otra, yo le creo a la Biblia, no a Freud. Entonces, eso es una parte que se ha ido mezclando a través de los años, aún en la iglesia cristiana, y lastimosamente hay púlpitos hoy en muchas iglesias donde lo que menos se predica es la palabra de Dios. Hay cultos donde lo que hay es entretenimiento, y hay gente que llega a pasar un tiempo de desestrés. Y ahí está el predicador que usa todos los métodos posibles para poder entretener a la gente. Y la gente se siente bien con aquel método y entonces dicen, miras qué lindo estuvo el culto. ¿Qué aprendiste? Nada, pero mira qué buenos aeróbicos aprendí en la iglesia hoy. Quizás mucho de lo que se enseña en algunos lugares, y no estoy hablando específicamente de ningún caso, pero conozco casos donde se ha tergiversado. Ha habido modas en la iglesia a través de los años. Yo tengo 36 años de ministerio y en los 36 años no se imaginan ustedes las modas que yo he visto. He visto todo tipo de modas en la iglesia, aún cosas buenas,
que en algún momento se convirtieron en moda. Una época hace unos años atrás donde se convirtió en moda la alabanza y la adoración. Entonces los cultos se convirtieron en cultos de alabanza y adoración. Y entonces era panderetear durante 2, 3 horas y al final el pastor decía: hermanos, ¿para qué vamos a predicar si ya hemos sentido la presencia de Dios? Y se fueron a cantar y cantar y cantar y cantar y no pasó nada más. Y ojalá que cada letra tuviera un mensaje, pero muchas veces hay letras que no tienen ni el más mínimo sentido de una adoración espiritual a Dios. Y hay que cuidar mucho esto, cuidarlo demasiado. Conocí modas, me acuerdo la moda de los gemidos indecibles. Esa fue terrible. Me invitan a una iglesia a hablar sobre la emisora. Y entonces yo voy a hablar sobre la radio. Voy con un compañero mío, nos sentamos en la parte de atrás porque estaban orando cuando llegamos. Y adelante hay una señora y de pronto estamos allí nosotros sentados en reverencia de oración. Y de pronto la señora hace: ¡ah! Dios santo, a nosotros se nos paró el pelo, yo casi salgo en carrera. Y entonces luego pregunté y dije: ¿y eso qué fue? Gemidos indecibles del Espíritu Santo. Eso parecía más bien un culto macabro que un gemido indecible del Espíritu Santo, pero era la moda. Llegué una vez a una iglesia también, me acuerdo, y el predicador pasó adelante, se paró en el púlpito, abrió su Biblia y empezó a leer un pasaje y de pronto empezó a reír y reír y reír y reír y reír, y el hombre se desgajaba de la risa y la gente que estaba cerca, lógicamente la risa es contagiosa, y la gente se empezó a reír y hubo personas que se tiraron al suelo y dieron vueltas. Y yo me quedé viendo aquel panorama y dije: ¿en qué edifica? ¿En qué edifica? O sea, ¿qué hay de espiritual en esto? Han sido modas en la iglesia. Bueno, esto fue lo que sucedió con los samaritanos. El lugar original del templo de los samaritanos estaba en el monte Gerizim, en Samaria. Aquel templo se construyó durante el tiempo de Alejandro el Grande, pero había sido destruido por 128 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, Gerizim seguía considerándose santo para los samaritanos, quienes estaban convencidos de que en aquel monte era el único lugar donde se podía adorar a Dios apropiadamente. Por eso fue que en la narración de Juan capítulo 4 verso 20 acerca de la mujer samaritana, ella le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Ahora, cualquiera sabría que es en Jerusalén, pero ellos habían mezclado el paganismo, habían decidido hacer allí de ese monte el monte de adoración, y ellos tenían claro, y para ella la mujer estaba siendo sincera, la samaritana estaba siendo sincera. Eso fue lo que ella aprendió de sus padres. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes vienen a decirnos ahora que es en Jerusalén. No, es aquí donde se adora. Ahora, obviamente este fue uno de los puntos importantes bajo disputa entre judíos y samaritanos. Hasta el día de hoy, un pequeño grupo de descendientes de samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim, todavía. Muchos de los descendientes originales de los israelitas que más tarde regresaron a Samaria de la cautividad eran también el producto de matrimonios mixtos con paganos, lo cual estaba perfectamente bien según la cultura samaritana. Por supuesto, los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza y su religión como un mestizaje religioso, y por eso durante el tiempo de Jesús se tomaban tanto trabajo para evitar mezclarse con un samaritano. Es decir, yo prefiero ir a dar toda la vuelta por el otro lado antes de pasar por la tierra de esos paganos incircuncisos. No quiero nada con ellos. Es más, los muy devotos judíos, el judío devoto en sus oraciones decía: gracias Señor, porque no me hiciste perro, no me hiciste mujer y no me hiciste samaritano. Recordemos que para el judío ortodoxo la mujer no tenía valor, era un instrumento más del hombre. Pero el samaritano era igual que un perro, era reconocido como un perro, no se le reconocía siquiera como persona. Nadie se tomaría el trabajo de siquiera entablar una conversación con un samaritano. Y ahora, en este caso, el rostro de Jesús estaba puesto hacia Jerusalén. Y como lo había hecho antes, Juan capítulo 4:4, escogió la ruta directa a través de Samaria.
A lo largo del camino, él y sus seguidores necesitaban lugares para comer y para pasar la noche. Y como el grupo que viajaba con Jesús era un grupo bastante grande, él envió mensajeros para que hicieran arreglos para hospedarse. Y debido a que era obvio que Jesús se dirigía a Jerusalén y que era obvio que se dirigía a celebrar la Pascua, como los samaritanos creían que estas fiestas eran paganas, porque ellos no creían que fueran las fiestas verdaderas. Una fiesta verdadera se celebraba en Jericín, no en Jerusalén. Y una fiesta verdadera de acuerdo a lo que ellos querían, entonces ellos no lo creían. Entonces los samaritanos no solo odiaban a los judíos, sino que también odiaban la adoración que se daba en el monte en Jerusalén. Es decir, creían en el mismo Dios y en otros dioses más, pero también creían en el Dios de los israelitas, pero no creían que la adoración a ese Dios israelita o a ese Dios de Israel se tuviera que dar en el otro lugar en Jerusalén, sino que tenía que darse en Jericín. De modo que los planes de Jesús, de que Jesús fuera de paso, que necesitaba comida y que necesitaba un lugar donde hospedarse, a ellos les interesaban absolutamente nada. Y es más, si ellos podían obstaculizar el camino de Jesús, le iban a hacer toda la guerra posible para que no pudiera pasar por allí y no pudiera quedarse allí. Jesús representaba para los samaritanos todo lo que ellos despreciaban. Entonces, por esta razón, ellos rechazaron la solicitud que Jesús mandó hacer con sus discípulos. El problema no era que no tenían un lugar para hospedarlos. El problema era que sencillamente no les daba la gana hospedarlos en sus lugares. Eran deliberadamente hostiles. Si Jesús intentaba pasar por su ciudad, camino a Jerusalén, ellos tratarían de ponerle todos los obstáculos posibles. Odiaban tanto a los judíos y su sistema de adoración que ellos harían cualquier cosa. Incluso Jesús y sus discípulos estaban arriesgando su vida a la hora de pasar por Samaria. Pero el odio era recíproco. Los judíos harían exactamente lo mismo con los samaritanos. Los odiaban y odiaban también su sistema de adoración. En lo que tenía que ver con los samaritanos, lo justo era pagarles con la misma moneda. Por supuesto, Jesús nunca les habría manifestado otra cosa sino buena voluntad. Vemos que en Lucas 17:16 había sanado a un samaritano leproso y había alabado a este hombre por su expresión de agradecimiento. Fue el único de 10 que se devolvió a dar gracias por la sanidad. ¿Recuerdan? 10 leprosos, el samaritano fue el único que se devolvió y Jesús lo exaltó. Había aceptado el agua de una mujer samaritana y a cambio le había dado agua de vida. La mujer se extrañó porque cuando un judío hablaba con un samaritano, y menos un rabí o un rabino con una mujer. Los rabinos tenían prohibido hablar con una mujer en público. Prohibido, no podían hacerlo. Es decir, si un rabino hubiera sido el pastor de esta iglesia, señoras, ustedes tendrían que entrar por una puerta y los caballeros yo los recibiría por la puerta principal. Así funcionaba el sistema religioso de ellos. Había permanecido en el pueblo de aquella mujer por 2 días, lo cuenta Juan en el capítulo 4. Permaneció en Samaria por 2 días evangelizando a sus vecinos. Había hecho un héroe de un samaritano en una de sus más conocidas parábolas en Lucas capítulo 10 versos del 30 al 37. Y más tarde enviaría a sus discípulos a predicar el evangelio en Samaria, como lo registra el libro de los Hechos. Jesús siempre demostró amabilidad y buena voluntad hacia los samaritanos. Pero ahora lo estaban tratando con deliberada hostilidad. Ahora no querían darle hospedaje, no lo querían dejar pasar tranquilo, trataban de obstaculizarle. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo en este caso, siendo Jesús? Lo que hicieron Jacobo y Juan. Probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, se llenaron inmediatamente de un apasionado enojo y no tardaron en encontrar el remedio para la situación. Ellos le dicen a Jesús, lo registra Lucas en ese capítulo 9, verso 54, cuando los discípulos de Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Tome nota de algo interesante en esto. La referencia de Elías estaba
llena de significado para ellos, porque el incidente al cual Jacobo y Juan se estaban refiriendo había tenido lugar en esa misma región. Ellos conocían el Antiguo Testamento y conocían la historia con referencia a Samaria, y aquí vemos el odio profundo que los judíos sentían por Samaria. Es un hecho histórico que el nombre Samaria estaba asociado con la idolatría, con la apostasía, pero mucho antes de la conquista de los asirios. Originalmente Samaria era el nombre de una de las ciudades más importantes del reino del norte. Durante el reinado de Acab, en los días de Elías, Samaria se había convertido en el centro de adoración de Baal. La tierra estaba maleada, la tierra ya estaba maleada desde mucho antes de que Asiria invadiera al pueblo judío. Ya ellos se habían maleado y adoraban y habían hecho templo a Baal en eso. Ustedes recuerdan la historia de Acab y su esposa Jezabel, que fueron dos de los reyes más malvados que ha tenido Israel. Y aquí tenemos que Acab había construido su famoso palacio de marfil justamente en ese lugar, en Samaria. Esto está en Primera de Reyes 22. Y Amós capítulo 3 también nos narra el incidente. El palacio de Acab llegó a ser la residencia permanente para los reyes que vivieron después del reino del norte. De hecho, fue el palacio donde el rey Ocosías cayó por una ventana enrejada, hiriéndose seriamente. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 1 y verso 2. Normalmente en aquellas épocas, para decorar el hueco de una ventana, como no habían vidrios polarizados, ni había aluminio como hay hoy, ni tampoco habían celosías, lo que se hacía era una especie de un débil sustituto que se colocaba alrededor del perímetro del techo, y entonces era como una pequeña enrejada de madera, pero era una madera suave, no era una madera fuerte. No era la intención de cerrar la ventana para que no entraran los ladrones, era simplemente darle como un ambiente bonito. Y entonces se dice que aparentemente Ocosías se afirmó descuidadamente sobre el enrejado cedió y él cayó de lo alto del piso de palacio y quedó herido mortalmente. En Segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1 y verso 2, se nos narra este incidente. Dice: después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Ahora, cuando uno lee esta historia de un rey que envía a consultar a dioses paganos, uno piensa que está hablando de Asiria o de otra nación, pero estamos hablando de la nación de Israel. Estamos hablando del rey de Israel. Imagínense cómo había llegado después de Acab y de Jezabel, cómo había llegado la idolatría a Israel, cómo se había esparcido la idolatría. ¿Recuerdan toda la escena? Yo prediqué una serie de mensajes el año pasado acerca de Elías, y cómo Elías en un momento determinado más bien huyó y se fue y se escondió en una cueva y dijo: Señor, mejor quítame la vida, estaba deprimido. ¿Recuerdan? Bueno, el pueblo se fue tras los Baales y tras otro montón de dioses. Así que dice que Ocosías quedó herido gravemente, no sabía qué le deparaba el destino, y en lugar de consultar con Dios, porque sí conocía que había un profeta de Dios, decide consultar con este dios Baal Zebub, dios de Ecrón. Consultar a divinos estaba estrictamente prohibido en la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, los versos que van del 10 al 12, estaba estrictamente prohibido. Buscar profecías de agureros o asociados con Baal Zebub era todavía peor. Baal Zebub era una deidad filistea. Su nombre significa Señor de las moscas. La tierra de los filisteos estaba llena de moscas, y los filisteos creían que Baal Zebub era el rey o el dios de las moscas, y lo hicieron un dios volador
y lo hicieron como una de sus principales deidades. Tenían algunos oráculos famosos que aseguraban tener la capacidad de predecir el futuro. Por lo general ofrecían profecías lisonjeras con predicciones tan ambiguas que raramente erraban. Y justamente uno ve este cuadro y se da cuenta de ciertas cosas que la iglesia a través de los años ha ido también trayendo para sus adentros. Yo he escuchado a personas pararse en un púlpito y decir, así dice el Señor, a ti te voy a llevar a nuevos niveles y a ti te voy a dar esto y a ti te voy a hacer aquello. Y no es más o menos lo mismo que hacían estos oráculos. Y la mayoría de veces hasta pegan en las cosas. Y esto es lo que el engaño que usa el enemigo, porque el enemigo no puede conocer lo que hay en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, pero escucha nuestras palabras. Y el enemigo le revela a los suyos las palabras que nosotros decimos en público. Por eso el poder que tenemos a la hora de confesar. Yo les he hablado mucho de esto en muchas ocasiones. Si usted es una persona que vive confesando lo malo, le va a pasar lo malo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo está escuchando. Si usted es una persona que vive diciendo, es que a mí todo me va mal, yo soy un salado, a mí nada me sirve, téngalo por seguro que ese será el destino de su vida. Porque usted vive confesando. Hay un poder en lo que nosotros confesamos. Pero lo mismo sucede al revés. Cuando yo digo, no, en el nombre de Jesús yo soy más que vencedor. El enemigo no tendrá poder sobre mí. Toda fuerza malvada no tendrá poder porque yo estoy revestido por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Eso me protege también. Hay un poder en lo que nosotros expresamos. Pero bueno, no saliéndome del tema, ellos tenían esos oráculos famosos y por lo general estos oráculos tenían fama a través de todo Israel, eran como la red de amigos psíquicos de Israel en aquella época, en los tiempos de Elías. Pero Baal-Zebub era la deidad más horrible que se haya inventado. Supuestamente gobernaba a las moscas, esos horribles insectos que se alimentan de la pudrición, de la inmundicia, que propagan enfermedades, larvas, gusanos. Era una imagen perfecta para la clase de Dios. Ahora, ¿quién podría pensar jamás en adorar a una deidad cuyo reino era todo lo malo y todo lo inmundo? Pues ellos lo hicieron. Este Dios era tan repugnante para los judíos que ellos alteraron levemente el nombre de Baal-Zebub y le llamaron Beelzebú. Y usted va a encontrar esto en el Evangelio, que quiere decir Dios del estiércol. Es decir, a ellos no les bastó, a los israelitas no les bastó saber que era el Dios de las moscas. No, este es el Dios del segundo, del 2. Este ser detestable resume todo lo impuro, todo lo impío, cualquier cosa que se oponga al verdadero Dios. Por eso es que en el tiempo de Jesús el nombre Beelzebú se usaba como una referencia a Satanás. Lucas capítulo 11 y verso 15. Este era el Dios del cual Ocosías esperaba conocer su futuro. Imagínense. Ahora, el Señor manda a Elías que intercepte a los mensajeros. Y la escritura dice que el ángel del Señor le dijo a Elías, levántate y ve al encuentro de los mensajeros y diles, ¿no hay acaso un profeta de Dios? ¿No tienen ustedes un Dios de verdad como para que vayan a consultar a esos dioses? Y el ángel le dio ese solemne mensaje de Elías para que se lo llevaran al rey que estaba herido. Dice el Señor, ya no te levantarás del lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Elías hizo como se le dio el mandato de la profecía de Ocosías. Vio a los mensajeros del rey. Los mensajeros no sabían quién era Elías cuando le entregaron el mensaje al rey. Si usted lee toda la historia, está ahí en el segundo libro de Reyes, se va a dar cuenta que cuando ellos entregan el mensaje, simplemente le dijeron al rey, encontramos un hombre en el camino que nos dijo que le dijéramos a usted que por qué tiene que ir a consultar allá si hay un Dios en Israel. Y entonces Ocosías, que conocía perfectamente a Elías, preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que salió al encuentro y les habló de esa forma? Verso 7, en el verso 8 ellos respondieron, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura de ellos. Él dijo, ya sabía, ese es Elías el tisbita, dijo él, Elías el tisbita. Ahora, Elías había sido el verdugo de Acab y de Jezabel. Por eso era bien conocido por Ocosías. Naturalmente Ocosías lo odiaba, probablemente decidió darle muerte. Y por eso, si usted lee toda la historia, se va a encontrar una historia muy interesante, porque dice que
Ocosías dijo: reúname un ejército de un capitán con 50 soldados, vayan y me lo traen para matarlo. Y entonces el hecho es que Ocosías mandó a esos soldados para que fueran a traerse a Elías, pero entonces cuando el capitán subió donde estaba, dice que Elías estaba sentado en la cumbre de una montaña, tranquilamente, porque Elías no tenía de qué preocuparse. Estaba sentado allí viendo el panorama cuando llegó el capitán con los 50 y le dijo: dice el rey que tienes que venir y acompañarme. Y entonces ellos literalmente dijeron: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Elías? Ahí está en el verso 10. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que consuma a los 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a los 50. ¡Wow! Entonces alguien se pudo escapar, alguien que presenció esto y fue donde Ocosías y le dijo: Señor, esto fue lo que pasó. Entonces el rey volvió a enviar a otro capitán de 50 con otros 50 y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey le ha dicho, desciende pronto. Y él le dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que consuma a los 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a los otros 50. Ya murieron 100. ¿Entendemos ahora la intención de los hijos del trueno? Ellos conocían esta historia. Ahora, increíblemente para Ocosías no fue suficiente. Cuando llegaron a decirle a Ocosías lo que había pasado, volvió a enviar otro grupo de 50 que tenían exactamente la misma característica, iban a hacer lo mismo. Lo que sucedió fue que aquellos soldados, el jefe de estos soldados del tercer grupo de 50 fue un poquito más inteligente y buscó a Elías y llegó mansito y no llegó a decirle ni varón de Dios ni nada. Yo decía: por favor, no me mate. Vea, por favor, tenga piedad de nosotros. Nosotros somos mandados por el rey, no es nuestra culpa. Y entonces el Espíritu Santo le habló a Elías y le dijo: ve con ellos. Y él bajó con ellos y se enfrentó a Ocosías. Y cuando se enfrentó a Ocosías, le dijo: usted va a morir de acuerdo a la palabra de Dios. Y murió. Y se terminó. Ahora, todo esto había tenido lugar en la misma región por la que Jesús pretendía pasar en su viaje a Jerusalén. Los discípulos conocían muy bien la historia del tremendo triunfo de Elías. Era uno de los episodios clásicos del Antiguo Testamento que ellos recordaban con solo viajar por esos lugares. Ellos sabían la historia, conocían la historia, y Jacobo y Juan la tenían probablemente muy presente. Aquí fue en este lugar donde Elías mató a esos 100, los fulminó con un rayo, los quemó, los partió, los hizo añicos. Y ellos dijeron: hagamos nosotros lo mismo. Esa era la motivación que tenían. De manera que cuando Jacobo y Juan sugieren que descienda fuego del cielo como una respuesta apropiada a la falta de hospitalidad de los samaritanos, probablemente pensaron: hay un buen precedente de esto ya, el celo de Dios es un buen precedente, entonces hay que hacer lo mismo. Después de todo, nadie dijo que Elías fuera malo por lo que hizo. Es más, la historia lo contaba como una hazaña. Y ellos dijeron: ya hay precedente, ya hay jurisprudencia, dicen los abogados, ¿verdad? Ya hay jurisprudencia para esto. Ya aquí se dio este evento y ahora ya hay el evento, entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo. Ahora, a ellos se les olvidó que ellos no le llegaban pero ni al cordón que amarraba la sandalia de Elías, ¿verdad? Pero ellos pensaron que podían: Señor, permítenos que bajemos fuego del cielo, como si tuvieran el poder para bajar fuego del cielo, ¿verdad? Jesús podía haber bajado fuego del cielo. Ellos no tenían poder para hacer absolutamente nada, pero ellos pensaron. El caso es que Jacobo y Juan vieron una respuesta adecuada y, en primer lugar, sus motivos eran malos. Se percibe el tono de arrogancia en esa petición. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Yo me imagino, es más, me imagino que Jesús pudo haberle dicho: a ver, háganlo, a ver. Y ya me imagino a esos dos: fuego del cielo que consuma, fuego del cielo. Igual que los profetas de Baal cuando Elías se enfrentó con ellos todo el día, y Elías se paraba y les decía: debe ser que está dormido, por eso es que no les contesta. Y cuando pasaron horas y no contestaba, le dijo: debe ser que está en el baño haciendo pupú, por eso no les contesta.
Elías se burló de ellos y probablemente Jesús hubiera hecho exactamente lo mismo con estos discípulos por esa arrogancia. Por supuesto, ellos no tenían el poder para hacer que cayera fuego del cielo. Jacobo y Juan estaban sugiriendo atrevidamente que Jesús les diera a ellos el poder de hacer descender fuego del cielo. Cristo mismo había sido desafiado muchas veces por sus adversarios a que hiciera milagros, a que hiciera prodigios, para que la gente lo exaltara, para que la gente lo viera, para que la gente viera su poder, y Jesús nunca se prestó para el juego ni para la manipulación. Él siempre se había rehusado. Jacobo y Juan estaban en efecto pidiéndole que los capacitara para hacer lo que sabían que él no haría. Además, la misión de Jesús era muy diferente a la misión de Elías, así que no podía repetirse la historia. Él había venido a salvar, no a destruir. Él había venido a traer una esperanza al mundo, a traer un mensaje de paz al mundo. Y los hermanos Boanerges no entendieron esto. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero dice, Jesús se volvió a ellos y les dijo, se volvió, los reprendió y luego siguieron la jornada a otra aldea. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Me gusta como lo dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y después de eso se fueron a otro lugar. Después de todo este tiempo con Jesús, ¿cómo no podían reconocer el espíritu de todo lo que Él les había enseñado? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo Lucas 19:10. Él estaba en una misión de rescate, no en una misión de juicio. Jesús no vino a traer juicio al mundo, vino a rescatar a las almas, a llevarlas, a tender el puente que se había perdido entre Dios y el hombre, para que el hombre tuviera un lugar donde volver a la presencia de Dios. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 3 verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús mismo había dicho en Juan 12:46-47, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino a tender un puente, vino a traer una esperanza, vino a darnos una posibilidad. No venía a traer juicio al mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos del 7 al 9, el apóstol Pablo dice, por supuesto, viene el tiempo cuando Jesús juzgará al mundo. La escritura dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad del poder. Pablo dice, sí, habrá un momento en que esto se va a dar, pero no ahora. No era en el tiempo de Jesús en la tierra, es en el tiempo en que Él vuelva ya para juzgar y para reinar. Él volverá no como un salvador, Él volverá como un juez para juzgar a todos aquellos que han recibido el mensaje del evangelio. Pero este no era el tiempo para que se dieran estas cosas, no era el tiempo para consumir a nadie con fuego, no era el tiempo para hacer lo que Jacobo y Juan querían hacer. Por eso Salomón, allá en el capítulo 3 de Eclesiastés, escribió aquel hermoso texto, aquel hermoso poema, cuando dijo, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Momentáneamente Jacobo y Juan habían olvidado
que lo que dijo Pablo en 2 de Corintios: hoy es el día de salvación. Ese era un momento de salvación, no era un momento de juicio. Es mucho mejor enojarse con justa ira que sentarse pasivamente a soportar los insultos contra el Señor. Por eso en alguna medida es admirable la indignación que ellos sintieron al ver la deliberada forma en que trataron los samaritanos al maestro y a sus discípulos. Pero esto no justificaba el hecho de destruir a los samaritanos como mandando fuego del cielo. Ahora, nótese que en ningún momento Jesús condenó lo que Elías había hecho, ni tampoco estaba abogando por una forma totalmente pacifista de entrar o de enfrentar todos los conflictos. Lo que Elías hizo, lo hizo para la gloria de Dios y con la aprobación expresa de Dios. Aquel fuego del cielo fue una manifestación pública de la ira de Dios, no de Elías. Y fue un juicio duro, pero merecido, contra un régimen definitivamente perverso que se había instaurado en el trono de Israel durante generaciones. Y esa maldad provocó medidas extremas de parte de Dios. Hay pasajes en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, donde hay medidas extremas que Dios toma y que algunos, especialmente los detractores de la palabra de Dios, dicen: ¿cómo puede ser Dios un Dios justo si vea lo que mandó hacer? Mandó matar todo un pueblo y mandó matar mujeres, niños, animales, todo, lo destruyó todo. Bueno, la ira de Dios también tiene una motivación. Cuando el hombre deliberadamente ha hecho lo que le da la gana y lo sigue haciendo, se enfrenta a la ira de Dios. Por supuesto que esta destrucción instantánea sería inapropiada en aquel momento, aunque fue apropiada en otros momentos. Pero afortunadamente para este momento no era así. El Salmo 145:9 dice: sus misericordias están sobre todas sus obras. En Éxodo 34:6, hablando de Dios, dice: Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Él no quiere, dice, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dijo el profeta Ezequiel. El ejemplo de Jesús enseñó a Jacobo la bondad amorosa y la misericordia, que son dos virtudes que debían cultivar ellos y que debemos cultivar cada uno de nosotros. Podemos tener celo por la obra del Señor, como lo tuvo este hermano, este hijo del trueno, pero no, que el celo no nos lleve ni a maltratar ni a dañar a ninguna persona. Al contrario, Jesús vino para hablar de amor, de un amor que es capaz de perdonar, de un amor que es capaz de sanar las heridas, de un amor que es capaz de limpiar cualquier pecado que cualquier pecador tenga. Ahora note lo que ocurrió, y con esto terminamos. En lugar de pedir fuego del cielo, ¿qué dice que hizo Jesús? Se fueron a otra aldea. Es decir, Jesús dijo: no vamos a levantar pleito aquí, no nos vamos a pelear con ellos, no vamos a hacer ningún conflicto. Sencillamente buscaron y encontraron un lugar para hospedarse en otro lugar. Fue quizás un poco inconveniente, pero fue mucho mejor y más apropiado aquellas circunstancias que la solución que propusieron Jacobo y Juan. Unos pocos años después de esto, cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer y el mensaje del evangelio se extendió más allá de Judea, recuerdan que la gran comisión de Jesús hablaba de extender el evangelio más allá de simplemente los judíos. Felipe el diácono predicó y sucedió algo maravilloso. El libro de los Hechos capítulo 8 nos narra, los versos del 4 al 8, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Indudablemente, muchos de los que fueron salvos bajo la predicación de Felipe eran algunas de las mismas personas a que Jesús no les quiso caer encima con fuego. Y probablemente aquella acción de Jesús, aquella acción de simplemente guardar silencio y no hacer nada más, no pelearse con ellos, dejó bien parado el nombre de Jesús.
Cuando Felipe llega a predicar el mensaje de Jesús, se encontró con un pueblo receptivo. Y hubo milagros en ese pueblo, y hubo situaciones lindísimas en ese pueblo, y mucha gente creyó y conoció a Jesús. Por eso lo importante, hermanos, yo predicaba un mensaje hace un tiempo atrás, lo importante de la forma en que nosotros nos comportemos con las demás personas. Yo creo que particularmente la iglesia es un lugar donde las personas que sirven a Dios, aquellos que hemos tenido el beneficio, la bendición de servir a Dios, tenemos que ser personas lo más amables y afables posibles. Usted puede llegar a una oficina gubernamental y lo tratan como si llegara a pedir de regalado. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted debería recibir brazos abiertos, una persona que lo reciba con una buena sonrisa, alguien que se preocupe por usted. No puedo entender un lugar donde las personas entren y salgan y sea como entrar a cualquier lugar y salir de cualquier lugar, porque esta es la iglesia de Cristo. Esto habla del Evangelio. El Evangelio no es solamente una cuestión teórica, no es solo leer la Biblia y decir lo que ella dice, es vivir cada una de las palabras que ella nos enseña. Si Jesús fue nuestro máximo ejemplo, si Jesús actuó de estas formas, bueno, entonces nosotros estamos llamados a actuar de la misma manera en que el Maestro actuó. Tenemos que ser imitadores de Él. Esto es lo que decía Pablo: sean imitadores de mí. Yo no me atrevería jamás a decir las palabras de Pablo, pero Pablo se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y usted encuentra a Pablo en todos sus escritos que hay momentos en que Pablo es fuerte, es duro. Pablo dice la verdad, pero siempre termina hablando con amor. Siempre termina hablando con la gracia de Jesucristo. Cada una de las cartas de Pablo, vaya a la introducción de cada una de las cartas y encontrará que usa dos palabras muy comunes en el lenguaje de Pablo, que dice gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Eirene y Charis. Dos palabras que usa Pablo para hablar de la gracia y de la paz de Cristo, porque a eso nos llamó Dios. Así que no nos ha llamado a traer juicio contra las personas, no nos ha llamado a hacer descender fuego sobre el cielo. Y les voy a decir algo, hermanos, y con esto sí termino de verdad. Muchas veces nosotros como creyentes, y aún personas que se consideran siervos de Dios, somos muy dados a juzgar a los demás, a ver a los demás, y sin tener el conocimiento real, o aún teniendo el conocimiento real, somos dados a juzgar como si nunca nos fuéramos a equivocar. Y hasta el día en que estamos del otro lado es cuando entendemos la gracia y la misericordia. La iglesia debe ser un lugar de refugio. La iglesia tiene que ser un lugar de misericordia. La iglesia no está hecha para personas perfectas, por eso nuestro eslogan: no aceptamos personas perfectas. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Si aquí llega una persona perfecta, se va a echar a perder con nosotros. Somos pecadores, lavados con la sangre de Cristo, redimidos por su sangre, pero que estamos luchando todos los días por ser cada día mejores. Entonces no podemos creernos tan perfectos como para señalar el error de otra persona. Y no estoy hablando de tolerancia de pecado. Estoy hablando simplemente de la gracia y la misericordia de Cristo en nuestras vidas. Si Dios nos ha perdonado de tantas cosas, ¿quién soy yo para juzgar la vida de otras personas? Cuando usted vea algo que no le parece, o escuche algo que no es correcto, o conozca de alguien que está haciendo algo que no debería, ore por esa persona. Pídale a Dios, de verdad clame al Señor. Dígale: Señor, tú conoces la vida de esta persona. Yo no soy quien para juzgar, porque hoy yo estoy de este lado, mañana podría estar del otro lado. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por lo que nos has permitido ver de la vida de estos dos hermanos, pero principalmente de este hijo del trueno. Gracias, Señor, por ese celo que él tenía, pero que tú tuviste que encaminar, que tú tuviste que moldear. Creo que al final de sus días él entendió, y por eso voluntariamente dejó que tomaran su vida, porque sabía que había algo más para él que la vida terrenal. Permite que la enseñanza de Jacobo nos sirva a nosotros también para no querer traer el juicio tuyo contra las personas, para no querer jugar nosotros de jueces, sino
ver la gracia y la misericordia mostrada por Jesús, aún hacia los samaritanos y aún hacia una acción hostil como la de ellos. Permite, Dios, que nosotros también lleguemos al punto en donde, lejos de traer fuego del cielo que consuma a alguien, podamos tener una actitud de vendar la herida, de sanar la herida y de ayudar a aquel que está necesitado. Que oremos por las personas que están pasando situaciones difíciles. Que podamos ser firmes cuando haya que serlo, pero una firmeza en amor, en justicia, en paz. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre este discípulo tuyo, Señor. Seguiremos viendo el tema, Señor, más adelante, pero gracias por lo que hemos podido ver hoy. Bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que trajiste acá a nuestro auditorio, y bendigo la vida de todos aquellos que nos han visto y escuchado a través de la página de internet, o que nos escucharán y nos verán también en la grabación que quedará allí. Que al final, Señor, tú seas glorificado en todas las cosas. Ese es el objetivo principal. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias por todo. Te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares y que nos permitan muy pronto volver a juntarnos para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si Dios lo permite, la segunda parte, que tiene que ver con el tema de los tronos que ellos querían tener cada uno de ellos, lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios me lo siga bendiciendo.